La noche de ayer llegó a Lima el profesor Néstor Gorosito, nuevo director técnico del Club Alianza Lima, y el día de mañana tendrá su primera conferencia de prensa ante los medios a las 5 de la tarde, y ahí seguramente podremos conocer un poco más sobre lo que piensa, sobre lo que planea y cuál es su expectativa respecto a este año, este 2025, que le va a tocar dirigir los destinos del club íntimo. Asimismo, llegó también a Lima el nuevo delantero de Sporting Cristal, Misael Sosa, proveniente del Maipú, y que se va a integrar en los próximos días a la pretemporada que está por comenzar, ¿no? Como otros equipos. En el caso de Alianza empieza mañana con los exámenes médicos, y Cristal también está empezando en estos días con su pretemporada de cara al 2025. Se dice que Misael Sosa es un jugador rápido, veloz, con gol, muy similar en cuanto a perfil a Santiago González. Entonces ya tendríamos un triplete argentino en la delantera del Sporting Cristal, ¿no? González, Sosa y Cauterucho. Es cierto que hay ofertas por González y no sabemos todavía, no está cerrado si es que se queda en el Sporting Cristal o emigraría al exterior, pero por el momento sigue perteneciendo al club celeste. En el caso de Universitario de Deportes, no ha habido incorporaciones en las últimas horas, nada concreto, sigue todavía en veremos, aunque aparentemente cada vez se enfría más la posibilidad de contar con Raúl Ruiz Díaz, que en las últimas semanas se había despertado otra vez ese interés, al menos por parte de la hinchada, ¿no? Al conocerse que dejaba de pertenecer al club Cyril Sanders y que era jugador libre, y que venía a pasar fiestas aquí en Perú. Muchos hinchas de la U estaban listos, estaban, deseosos de que se pueda cerrar esa operación con el club Crema, con Universitario de Deportes, pero todavía no hay nada concreto, ¿no? Se dice que el contrato que se le estaría ofreciendo es en cuanto a tiempo y en cuanto a monto, es inferior al que se le ofrecía meses atrás para que pudiera integrarse al equipo de cara al torneo Clausura. Se entiende que Raúl Ruiz Díaz también tiene otros intereses y tiene otras ofertas, incluso de la misma MLS, y veremos qué pasa en los siguientes días y cómo se desarrolla esa noticia. En tanto eso ocurre, todo haría indicar que Edison Flores seguiría perteneciendo al Club Universitario de Deportes, puesto que al parecer la directiva del club ha llegado a un acuerdo con el Atlas, que es el club dueño de su pase, el Atlas de México, y el jugador, ¿no? El jugador estaría cediendo una parte importante del sueldo que le quedaba por percibir, que era aproximadamente año y medio. Los números entre el Atlas y Universitario estarían más o menos bien conversados, y se le estaría ofreciendo un contrato aproximadamente de 4 años, un contrato bastante largo, porque consideran que Edison Flores pues, es un jugador importante, es un jugador clave, ha sido determinante en varios pasajes del año, en el apertura y en el clausura, con goles decisivos, y se le quiere tener en las filas del club por mucho tiempo más, ¿no? 4 años es un tiempo prolongado, no suelen hacerse muchos contratos a jugadores por ese plazo. Pero si tenemos en cuenta que Edison tiene 30 años, todavía es un jugador que tiene para dar más, estaría concluyendo el contrato a los 34, entonces está dentro de una edad todavía manejable, ¿no? En el caso de Raúl Ruiz Díaz, sabemos que le tiene 35, va a cumplir 36, entonces sí, su contrato tendría que ser diferente y tendría que manejarse de otra manera. Otros nombres que han estado sonando, la confirmación de Facundo Castro para Melgar de Arequipa, un jugador que también ha venido jugando en la Liga Argentina, y la de Christopher Olivares, que terminó, como ya sabíamos, como ya habíamos comentado la semana pasada, concluyó su relación, su vínculo laboral con Universitario, quedó como jugador libre y pudo disponer de la mejor oferta que tuviera en cartera, y esta ha sido la del Atlético Grau, y es por eso que
Christopher Olivares es nuevo jugador del Atlético Grau de Piura, a las órdenes del profesor Ángel Comiso. Veremos cómo le va a Christopher Olivares. En realidad, en otros equipos, en el Municipal tuvo un buen rendimiento, que fue lo que lo llevó a Jorge Fossati a pedirlo para el club universitario, pero es cierto que este año no ha tenido una buena temporada y es por eso que no estaba considerado dentro de los planes del profesor Bustos para la campaña del 2025. Asimismo, tenemos la situación de Fabricio Roca, de Sport Boys del Callao, que si bien todavía tiene contrato con el club, tiene contrato hasta el 2025, está siendo prestado al Juan Pablo II College, uno de los nuevos inquilinos de la Liga 1, y se va a Chongoyape, se va a Lambayeque a defender los colores de este club. Es un jugador joven, Fabricio Roca, es un jugador con mucha proyección, con mucho potencial, que todavía no ha terminado de explotar, tiene 21 años, 22 años si no me equivoco. En algún momento fue parte de la selección sub-23, luego por, digamos, situaciones aparentemente del propio jugador, fue desconvocado y no fue considerado más. Esperemos que pueda recuperarse, esperemos que pueda volver a demostrar lo que mostró en ese primer año que salió, hace 2 años atrás. Recordemos, Roca apareció con muchos goles en Sport Boys, como un jugador con mucha proyección, con mucha potencialidad, pero esto se fue diluyendo un poco en los siguientes años y en este año terminó siendo suplente y no siendo considerado en muchos de los partidos. Por otro lado, cabe mencionar que están concluyendo ya algunas de las ligas de la región. En el caso de Brasil, Botafogo se coronó como campeón del Brasileirao y con esto hace el doblete, pues no, o sea, se consagró hace poco campeón de la Copa Libertadores y ahora campeón del Brasileirao. Buena campaña la que desarrolló Botafogo este año. Y es lógico que eso haga pues renacer aquellos comentarios a favor y en contra que hubieron respecto a la participación de Botafogo en el grupo de Copa Libertadores de la U, ¿no? Qué tan bueno, qué tan malo era, si era el mejor Botafogo o el peor Botafogo. Bueno, es campeón del Brasileirao, así que no podemos hablar de un peor Botafogo. Fue un buen equipo que empezó muy mal esa Libertadores, recordemos, perdió de local contra el Junior Barranquilla, perdió contra el LDU y el primer partido que ganó recién fue contra Universitario de Deportes por 3-1 en su cancha. Ahí empezó a remontar y desde ahí empezó a ganar los siguientes partidos y por ende terminó primero en su grupo, ¿ok? Y digamos, en el único país al único equipo al cual le ganó los 2 partidos de ida y vuelta fue justamente a Universitario de Deportes, ¿no? Entonces, dependiendo de desde qué lado se vea, yo creo que se podrá tener una opinión distinta de la situación. En todo caso, desde aquí siempre fuimos cautos al decir que era un buen equipo brasilero, que en cualquier momento podía dar la sorpresa. De hecho, la dio, se revirtió la situación que tenía y pudo pasar primero, luego siguió avanzando en todas las siguientes instancias y terminó siendo campeón de Libertadores. Es cierto, hubo una inversión de aproximadamente 40 millones. Los equipos brasileños se pueden dar esos lujos, se pueden dar esas licencias y con eso mejoró un poco más incluso su equipo y pudo llegar a la final y ganar la final al Atlético Mineiro. En otros equipos del Brasileirao, bueno, Corinthians accedió a fase de Copa Sudamericana, así que en algún momento el Corinthians de André Carrillo, dirigido por de André Carrillo, y que cuenta en sus líneas, en sus filas con Memphis Depay, ¿okay? Ha llegado a clasificar a Copa Sudamericana, pese a que en algún momento estuvo peleando la baja y se recuperó. Y Fluminense, que es otro equipo que de alguna manera estuvo relacionado de alguna forma con los equipos peruanos, estuvo en el grupo de Alianza Lima,
Alianza Lima en algún momento aquí en Matute pudo haber terminado ganando ese partido si es que Cecilio Waterman no fallaba ese gol a inicios del segundo tiempo que pudo haber sido el 2-0 y probablemente el gol definitivo, pero Fluminense llegó a salvar la categoría justamente con gol de Kevin Serna, que fue comprado a Alianza tras una participación superlativa, diría yo, que tuvo en Copa Libertadores. Fue una buena venta la de Serna, y si bien por un lado se dice que esto fue un buen negocio para Alianza, sí, económicamente creo que sí lo fue. Sin embargo, Alianza perdió un jugador importante en sus filas, pero un jugador que no había sido muy bien aprovechado, puesto que en la Copa Libertadores Kevin Serna justamente es observado y comprado porque jugó de delantero, pero en la Liga 1 Alejandro Restrepo lo usaba como carrilero. Y aquí dijimos hasta el cansancio que esa no era la posición de Serna, que se le estaba desperdiciando. Dijimos que Serna tenía que jugar como delantero. Bueno, sin embargo, los técnicos tienen su forma de ver las cosas. Serna aquí jugó de carrilero, anotó un solo gol en el campeonato local, 1 o 2 goles en amistosos y 2 goles en Copa Libertadores. Esa fue la producción de Serna. Y ahora en Brasil ha ya anotado 3 o 4 goles, si mal no recuerdo, y le dio el triunfo, como decíamos, al Fluminense en este partido decisivo, con el cual salva la categoría y se mantiene en primera división el próximo año. Otra noticia que hay que comentar también es que en el caso del vóley se jugó la primera fecha de la Liga Peruana de Vóley ante Liga Nacional Superior de Vóley, tras una reunión que, como comentamos el día viernes, hasta el viernes a la hora del programa todavía no había una solución a las diferencias existentes entre la federación y los 12 clubes participantes. Sin embargo, sobre las 8 o 9 de la noche esta reunión llegó a buen término y se decidió que se jugara de inmediato la primera fecha entre sábado y domingo de esta Liga Superior. Vamos a comentar en el tercer bloque un poco más a detalle sobre lo que fue esta fecha, pero podemos adelantar que ganaron los favoritos y que se generó, cuando no, para variar, una situación, digamos una polémica respecto a la participación de el técnico de la Universidad San Martín de Porres, Vinicius Gamino, que en teoría había sido suspendido por 3 meses, había sido suspendido junto con el entrenador de Alianza Lima, Rafael Petri, después de este altercado que hubo en una de las finales del campeonato anterior. Se les había suspendido ambos durante 3 meses que no podían dirigir en la Liga Nacional de Vóley. Sin embargo, ayer lo vimos al señor Vinicius Gamino en la banca de suplentes dirigiendo a la San Martín. Se dio una explicación, que ya la comentaremos, pero una explicación que la verdad no termina convenciendo a nadie. Otra noticia y algo que no podemos dejar pasar, y principalmente en mi caso, que como saben soy hincha de Alianza Lima. Les recuerdo a quienes nos ven por primera vez, este es un programa de hinchas para hinchas. Pedro, mi compañero, y yo no somos periodistas, somos hinchas, y cada uno comenta desde su propio punto de vista. Es cierto, con la mayor objetividad posible, siempre respetando la posición contraria, pero con los colores que cada uno tiene. Entonces, como hincha de Alianza, no puedo dejar pasar la mención correspondiente al aniversario de los 37 años de la caída del Fokker que se conmemoró el día de ayer, donde se perdió pues una gran generación de jugadores aliancistas y de jugadores de la selección peruana. Solo es el caso de, digamos, ese accidente no solo disminuyó al equipo aliancista, sino también afectó durante muchos años, durante prácticamente 10 años, lo que pudo ser una generación dorada de la selección peruana de fútbol. Muchos nombres de los que jugaban en ese equipo de Alianza habían ya pertenecido a divisiones menores de la selección y seguramente, incluso a mayores, algunos ya habían jugado en mayores. José González Ganosa era titular en ese momento de la selección peruana, después de muchos años de ser
de ser suplente. Luis Escobar también ya había jugado, Pacho Bustamante, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de jugadores que podríamos mencionar en este momento ya habían participado y seguramente hubieran sido titulares o hubieran alternado a la selección peruana, pero lamentablemente pues este accidente cuyas causas nunca se llegaron a aclarar, terminó con la vida de estas personas, de estos futuras seguramente estrellas, y con mucha Alianza siempre los recordamos, es un capítulo triste en la historia aliancista, pero que sin embargo el equipo pudo con el tiempo superar. Costó mucho, costó varios años, en lo futbolístico hablando, en lo personal, la pérdida de un ser humano nunca se supera seguramente. Lo futbolístico tardó muchos años en poderse superar y bueno, durante ese lapso hubo un gran vacío, los famosos 18 años, ¿no?, que pasaron hasta que Alianza pudo volver a campeonar de la mano de Jorge Luis Pinto cuando llegó. Así que desde aquí un pequeño saludo, un pequeño homenaje a todas las familias de quienes fueron esa delegación aliancista que perdió la vida en el viaje de regreso de Pucallpa a Lima, ese fatídico 8 de diciembre, hace ya 37 años. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? Yo recuerdo, rápidamente se los cuento para no aburrirlos, pero yo recuerdo que yo tenía 16 años, si no me equivoco, en esa época. Estaba de vacaciones porque ya era diciembre, ya había el colegio. Bueno, en esa época ya había terminado el colegio. Sí, había terminado el colegio. Estábamos esperando solo la entrega de notas o algo así. Y ya me levantaba tarde. Y ese día, me acuerdo que en mi casa estaban escuchando la televisión, el noticiero. No había cable en esa época, eran solo los 3 canales nacionales. Y uno de ellos, y habían estos noticieros de la mañana, ¿no? De 6 a 9 de la mañana. Y daban la noticia y yo así despierto y lo primero que escucho es justamente eso y obviamente no lo podía creer y conforme iban pasando las horas y se iba conociendo un poco más, o sea, se iba confirmando que efectivamente había ocurrido este trágico accidente, era una pena enorme, ¿no? Una pena enorme de saber lo que había pasado y de ver todo lo que había detrás, ¿no? La historia de cada uno de estos jugadores, la historia de cada una de estas familias, ¿no? La historia incluso de personas que se relacionaban con ellos sin ser hinchas aliancistas. Me queda clarísimo el caso, por ejemplo, de Roberto Martínez, que él dijo que era muy, muy, muy cercano a muchos de estos jugadores, ¿no? Y me queda grabada en la mente una foto de él llorando por la pérdida de estos de sus amigos, ¿no? Sus amigos del fútbol, más allá de que estaban en equipos contrarios, eran gente de fútbol y como tales tenían una buena relación que mantenían. Chemo también recuerdo haber escuchado alguna declaración, digamos, muy sentida de ese momento. Y bueno, y muchos jugadores de otros equipos que seguramente entendían la situación trágica que se había vivido y que ese tipo de accidentes, ese tipo de vivencias terminan trasladándose y terminan yendo más allá del fútbol, terminan traspasando el hinchaje, ¿no? Porque al final de cuentas el hinchaje es algo que no puede, digamos, exceder o no puede estar por encima de nuestra empatía y de nuestra cualidad como seres humanos, creo yo, ¿no? Muchas veces esto lamentablemente se transgrede, producto seguramente de la pasión, ¿no? Pero bueno, es cuestión, creo yo, de saber manejarlo y de tener claro nuestras convicciones. Al final de cuentas, el hinchaje está bien, cada uno lucha, pelea, vive, siente pasión por sus colores, pero por encima de todos somos seres humanos y creo que en ese sentido nos toca pensar en ello de la mejor manera posible. Permítanme, amigos, para hacerles una pequeña mención. Atención, hinchas de los deportes. Betano, reconocida como la mejor casa de apuestas deportivas de 2023, te ofrece cientos de alternativas para jugar. Y si eres cliente nuevo, podrás reclamar tu bono de bienvenida de hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Amigos, vámonos a una pequeña pausa y volvemos aquí en Segundo Tiempo, un programa de hinchas para hinchas.
Rinto, me he descargado. ¡Finalmente! Es hora de hacer algo más emocionante con tu celular. Descarga la app Betano y disfruta de la acción futbolística con un bono de bienvenida. Hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Solo para mayores de 18. Juega con responsabilidad. Un programa de hinchas para hinchas, y como saben, cuando estoy aquí encabezando la mesa, porque mi gran amigo Pedro Ucañán no está presente, le mando un saludo al gran Pedro Ucañán. En este momento está algo delicado de salud, pero pronto se estará uniendo nuevamente aquí a segundo tiempo, así que Pedro, recupérate pronto, paciencia hermano, a comer más sano, y nos estamos viendo en pocos días. Otra noticia, estábamos hablando, antes de continuar, ya saben, los invito a que nos envíen sus comentarios, sus preguntas, sus consultas, todo lo que deseen compartir con nosotros, y en unos minutos más estamos ya revisando toda la información que ustedes, amigos, nos están teniendo a bien compartir. Hablábamos sobre los campeonatos que estaban terminando, y nos referimos al Brasileirão, que había concluido justo el fin de semana, y ahora creo que nos toca hablar un poco sobre la Liga de México, ¿ok? Y les voy a decir por qué. La Liga de México todavía no ha terminado, está en instancias finales. De hecho, se va a jugar la final en partidos de ida y vuelta entre el América y el Monterrey, dos equipos tradicionales, dos equipos históricos del fútbol mexicano. Pero lo interesante o lo curioso, o digamos, o lo que cabe aquí resaltar, es que estos dos equipos no fueron los dos primeros equipos de la tabla. De hecho, el equipo que terminó primero con 15 puntos de diferencia sobre el América fue el Cruz Azul. Cruz Azul terminó primero, América terminó octavo, ¿ok? Y Monterrey, que es el otro equipo que va a definir la final, que va a definir al campeón mexicano, terminó quinto. Es decir, el puesto 5 y el puesto 8 son los equipos que van a definir al campeón de la Liga MX. Esto lo traigo a colación porque probablemente a partir del próximo año, todavía no está definido, pero en breves días va a haber esta reunión en la cual se va a definir el nuevo formato del campeonato. Pero probablemente el próximo año, a partir del próximo año, estemos viendo una situación similar. Que el equipo que queda primero, que el equipo que termina encabezando la tabla con mayor o menor diferencia de puntos sobre sus perseguidores, podría ser que no termine siendo el campeón. Aquí, por ejemplo, tenemos este caso, como les decía. Cruz Azul termina primero, le saca varios puntos de ventaja a sus perseguidores. El segundo, el tercero y el cuarto tampoco jugando esta liguilla, jugando estas llaves que les toca según el formato que tienen allá, no ganan nada, no tienen opción, ya han perdido opción al campeonato también. Y en este momento el puesto 5, es decir, Monterrey, y el puesto 8, América, son los que van a definir al campeón mexicano. ¿Es justo? ¿No es justo? No lo sé. Yo diría que no. Si me preguntan a mí, yo diría que eso no es justo para nada. Pero el formato lo permite, los clubes están de acuerdo. Bueno, de hecho, más allá de que estén de acuerdo o no, es la forma en que se juega allá, por, digamos, indicación de la Federación Mexicana, de la entidad, de la autoridad del fútbol en México, y con la, digamos, anuencia de las entidades comerciales, sponsors, entidad dueña de los derechos televisivos. Algo similar va a pasar acá. Si se aprueba este formato del cual hemos venido hablando ya hace unos días atrás, hace unas semanas atrás, algo similar va a pasar aquí. Y vamos a tener al sexto. Acá recordemos que la propuesta aquí es que el primero y el segundo, es decir, hay apertura, hay clausura. Los dos ganadores, si son equipos diferentes, serían semifinalistas. O sea, se asegurarían una semifinal. ¿Ok? Todavía no está claro qué pasa si es el mismo equipo en ambos casos. Entendería que iría directo a una final, pero esa parte todavía no se ha aclarado.
Los otros 2 semifinalistas saldrían de una liguilla o de unos cuartos de final. No es una liguilla porque no son todos contra todos, sino serían de enfrentamientos de ida y vuelta entre el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Es decir, esos 4 equipos se cruzarían, los 2 ganadores jugarían a su vez las semifinales, ¿ok? Es decir, puede ser que el próximo año 2025, si es que este formato es aprobado, podría ser que el sexto equipo de la tabla de posiciones terminaría siendo el campeón. Si llevamos eso a cómo terminó este año, recordemos, este año el primero fue Universitario de Deportes, que ganó apertura, clausura y quedó primero en el acumulado, ¿ok? El segundo fue Sporting Cristal, el tercero fue Melgar de Arequipa, el cuarto fue Alianza Lima, el quinto fue Cusco FC y el sexto fue Cienciano del Cusco. Es decir, si asumimos que este año ya se jugaba de esa manera el campeonato, entendería que la U hubiera ido a una final y los demás equipos hubieran tenido la opción de jugar para llegar a semifinales, ¿ok? Y Cienciano, quedando sexto, podría haber tenido la posibilidad de jugar la final contra, en este caso hubiera sido probablemente Universitario de Deportes, y de repente podría haber terminado ganando. Porque estas cosas pueden ocurrir. Este partido que les comento, esta definición entre Cruz Azul, que fue el primero, con América, que va a acceder a la final, América lo gana con un penal. Penal justo, penal legal, penal legítimo si quieren, pero con un penal. Es decir, de nada le sirvió al Cruz Azul haber sido primero durante varias fechas, haber podido consolidarse, haber podido sacar puntos de ventaja sobre sus demás perseguidores, para que en un penal, en una jugada fatídica, en una jugada casual, termine siendo eliminado por el octavo del campeonato. Esas cosas pueden pasar, vamos a ver cómo se dan. Como les digo, todavía no está concretado, todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a ocurrir. En los próximos días lo sabremos. Como ya es conocido, la Federación Peruana de Fútbol está en reestructuración para esto, y eso también lo informamos. Justo había salido la noticia cuando estábamos el viernes en el aire de la salida de Juan Carlos Solitas como director general de fútbol, una salida que tristemente, o sea, más allá de que es una salida que, digamos, la posición de Juan Carlos Solitas era muy, muy débil ya en este momento en la federación. Sus decisiones lo habían llevado a ser muy cuestionado. En realidad, acá lo dijimos, consideramos que debía haber dado ya un paso al costado hace mucho tiempo atrás. No lo hizo así, decidió mantenerse y terminó siendo desvinculado. ¿Ok? Lo cual no es algo muy agradable, creo yo, ¿no? Porque normalmente estamos acostumbrados a que este tipo de situaciones se manejen de otro modo, de una manera un poco más, si cabe el término, reservada o elegante, ¿no? Hemos aceptado la renuncia de tal persona, o sea, invitan a la renuncia para que la persona renuncie y de esta manera termine el vínculo, pero aquí el comunicado, como recordamos, decía desvinculación. Hemos desvinculado al señor Juan Carlos Solitas de la posición de tal, ¿no? Ya conociendo un poco más detalles, sabemos que Juan Carlos Solitas recibió una carta notarial en su domicilio donde se le comunicaba que por ser un puesto de confianza, esta confianza había sido retirada en base a una evaluación por los resultados y todo esto, y con ello dejaba de pertenecer a la federación, dejaba de ocupar el puesto y, bueno, se le enviaban en los siguientes días su liquidación de beneficios y todo lo que le corresponde según ley, ¿no? ¿Ok? Una manera muy fría, en realidad muy brusca, si cabe el término, de terminar una relación que en algún momento fue muy cercana, ¿no? Juan Carlos Solitas durante muchos años fue la pieza clave en ese pequeño cambio que hubo en la selección peruana, ¿no? Todo aquello que pudo lograr la selección de Ricardo Gareca, más allá de aciertos y errores, dependió mucho del trabajo de Juan Carlos Solitas, ¿no? Acá hemos dicho que la clasificación al Mundial de Rusia fue un milagro. Sí, fue un milagro porque no se conllevaba con lo que ocurría en nuestro fútbol, en nuestra liga nacional, en nuestra liga local, tanto a nivel nacional como a nivel en el extranjero, ¿no? A nivel internacional.
pero se aisló la selección de tal forma que podían trabajar tranquilamente, más allá de resultados buenos, más allá de resultados malos, más allá de críticas constructivas o no tan constructivas. Juan Carlos Oblitas fue una especie de paraguas de Ricardo Gareca, fue su escudero, fue quien daba la cara en todo sentido y quien le permitía trabajar con tranquilidad y con confianza, sabiendo que tenía este respaldo, esta persona que lo cubría cuando era necesario, y eso de alguna manera se tradujo en esta clasificación a Rusia. No, lamentablemente en el caso del Mundial de Qatar no conseguimos clasificar, pero seguía manteniéndose un poco esta relación cercana, ¿no? En algún momento aparentemente esto se rompe porque decide la federación no continuar contando con Ricardo Gareca, y quien había sido su principal defensor, que era Juan Carlos Oblitas, lo dejó ir. Creo que ese era el momento para, si él trajo a Gareca y después la federación decide ya no seguir contando con Gareca, si él no estaba de acuerdo, creo que era un momento para que él se fuera. Que hace parecer todo lo que ocurrió, que él estaba de acuerdo con la salida de Gareca, porque si no, no se hubiera quedado. Y en todo caso, en ese momento toma la decisión de conseguir un nuevo entrenador. Este entrenador es Juan Reynoso, sabemos lo que pasó con Reynoso. Después el mismo Oblitas expresa que el trabajo de Reynoso no era el ideal, palabras más, palabras menos, y él mismo es el que busca, él mismo es el que conversa, dice que conversa con él para que reconsidere la situación y para que, porque en ese momento ya se hablaba de una posible salida de Juan Reynoso, ¿ok? Y él, contribuye a que esta salida se dé, y él mismo se encarga de traer a Jorge Fossati, con los resultados que todos conocemos, ¿no? Entonces, las últimas dos decisiones de Juan Carlos Oblitas de alguna manera pues terminan borrando un poco todo el buen trabajo que hizo en algún momento y terminan poniéndolo en un lugar en el cual, creo yo, por su historial, por el prestigio que se ganó como jugador y como director técnico en algún momento de la selección, de Sporting Cristal, de Universitario, de varios equipos y equipos también en el exterior, no se lo merecía. Pero bueno, cada persona es dueña de sus decisiones y tiene que asumir las responsabilidades de sus actos. Y en todo caso, ya Juan Carlos Oblitas dejó de ser director deportivo de la Federación de Fútbol y se está buscando al reemplazante. ¿Quién puede ser? Bueno, hasta donde se sabe, según algunas versiones de algunos medios y del propio interesado, Julio César Uribe es quizá una de las principales posibilidades a reemplazar a Juan Carlos Oblitas como director de la Federación de Fútbol, director de selecciones, o como sea el cargo con exactitud, porque el cargo que menciona la Federación es uno y el cargo que mencionaba Juan Carlos Oblitas era otro, en fin. Pero Julio César Uribe podría ser su reemplazo. Por ahí escuchaba que él decía que ha habido un acercamiento, que no puede profundizar todavía el tema, que le gusta la posibilidad, que le agrada la posibilidad, y que estaría dispuesto a hacer todos los cambios necesarios para darle una alegría al fútbol peruano. Si repasamos un poco lo que ha venido declarando Julio César Uribe en determinados medios sobre la actualidad de la selección, creo que es fácil deducir que lo más probable es que, si él es el elegido, termine considerando no continuar con Jorge Fossati como director técnico de la selección. No tenemos la seguridad, como les digo, pero basados un poco en las declaraciones de Uribe, en las opiniones que ha tenido, en comentarios, me parece, y en el estilo, en la forma que él tiene de ver el fútbol peruano, como alguien que ha jugado a la selección, como alguien que ha entrenado a la selección, como alguien que ha sido un director técnico, de un estilo bastante ofensivo. Creemos que lo más probable sería que Julio César Uribe buscara cambiar a Jorge Fossati en caso sea él el elegido. Vamos a ver, en los próximos días seguramente también tendremos noticias al respecto y veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Veremos a ver si se concreta lo de su designación como director deportivo o simplemente fue o es uno de los candidatos. Ahora sí, a ver si por ahí podemos empezar a ver sus comentarios. No sé si tenemos por ahí el apoyo de nuestro amigo Juan Carlos. Si no, voy viéndolo por aquí para empezar a revisar los comentarios que tenemos de
quienes están en este momento en sintonía del programa. Vamos a ver. Ajá, gracias Juan Carlos. Tenemos ahí el comentario de Ricardo Fernández Martínez. Buena, segundo tiempo. Mi opinión es sobre Franco Navarro. ¿Cómo es posible que siga con delanteros de 41 años? Señores, son 82 años solo en 2 individuos. Tiene que haber sangre nueva. Gracias. Gracias, Ricardo, por tu comentario. Sí, es una de los mayores cuestionamientos probablemente a Franco Navarro, ¿no? La decisión de, en palabras suyas, en la conferencia de prensa, ¿no? De que los 2 nueves con los cuales cuenta Alianza este año, o el próximo año, son justamente Barcos y Guerrero. Bueno, creo yo que era, en el caso de Guerrero tenía contrato, había que mantenerlo en el plantel. Yo creo que la renovación de Barcos es justificada. Lo que probablemente sea discutible es que se piensen ellos dos como los principales 9 del equipo. Quizá ahí sí se pudo ver alguna manera de traer otros jugadores que pudieran equilibrar en cuanto a calidad y edad lo que estos dos jugadores que son de la mayor, digamos, de la mayor calidad, que nadie puede discutir la calidad de Guerrero y la calidad de Barcos, pero creo que el tema edad, el tema físico podría ser discutible. Los otros 2 nueves en todo caso terminan siendo Matías Zúcar y Víctor Guzmán. Ahí está la mezcla que tú hablabas de juventud la mezcla de juventud y experiencia, ¿no? Pero sí, pues si los ponemos uno al lado del otro, hay una diferencia enorme en cuanto a nivel, en cuanto a calidad. Seguramente Guzmán es un chico que tiene mucha habilidad, mucha capacidad, pero todavía está comenzando. Y Matías Zúcar, siendo un buen delantero, siendo un buen 9, no ha tenido el mejor año, seguramente no ha tenido una buena temporada. Y habría que esperar pues a ver cómo le va el próximo año. Pero en todo caso, depende mucho de Alianza, o va a depender mucho de Alianza, de los delanteros que traiga por fuera, de los extremos que pueda conseguir. César Antonov nos dice, y dale U toda la vida. Gracias, César, por tu comentario, por tu saludo. Y sí, acá somos abiertos a todos los comentarios de todos los equipos, porque el hinchaje se respeta desde cada esquina. Luis Zavala nos dice, buenas tardes, amigo Sergio y Pedro de Segundo Tiempo. Buenas tardes, Luis. Un saludo también para ti. Gracias por estar en sintonía. Toño Bocanera, ¿cómo estás, Toño? Nos dice, buenas noches, amigos de Segundo Tiempo. Hola, Sergio. Arriba Alianza toda la vida. Saludos cordiales desde el INSE. Te cuento que llegó el DT y ya se ve su temple. Acá, cuídense. Ahora, ojalá que hagamos buen papel en la pre-Libertadores. Dios nos ilumine. Suerte. Muchos éxitos. Gracias, Toño, por el comentario. Sí, anoche, como decía, anoche llegó Gorosito a Lima y mañana a las 5 de la tarde tiene conferencia de prensa y ahí veremos qué es lo que plantea, cómo se expresa, qué es lo que dice, qué es lo que tiene para ofrecer. Sabemos que es un entrenador que le gusta mucho jugar con jugadores de talento, se fija muy poco en las métricas, prefiere su percepción personal y es muy entretenido y divertido al momento de su relación con la prensa, con los medios, así que vamos a ver qué nos trae. Carlos García nos dice, estoy de acuerdo que Uribe sea el nuevo director técnico deportivo de la selección. Gracias, Carlos. Como digo, no es confirmado todavía, estamos basándonos en una declaración que hizo a un medio, ¿okay?, en el cual dice que hubo un acercamiento y que él estaría totalmente dispuesto a aceptar el cargo, eso prácticamente fue lo que dijo, y que está dispuesto a los cambios. Víctor Tapia nos dice, saludos para el Segundo Tiempo de Radio Ovación. Saludos también para ti, Víctor. Espero que todo vaya bien. A ver si por ahí tenemos otro comentario. Por aquí. También vamos a actualizar. Herly Esteban nos dice, hola amigos, Raúl Ruiz Díaz es nacido el 25 de julio del 90, edad 34 años. Gracias Herly por la aclaración. Sí, yo había dicho que tenía entre 35 y 36, y tiene 34 en realidad. El próximo año es que cumple 35. Así que gracias por ese apunte, es importante. Igual está, digamos, debe estar jugando probablemente los últimos 3 o 4 años de su carrera. Sé que la U le está ofreciendo un contrato de 1 año y medio, me parece, o 2 años.
y él está esperando un contrato de 3 por lo menos. Así que vamos a ver si esas diferencias, esos puntos que no están totalmente claros se llegan a resolver y Raúl Ruiz Díaz termina siendo jugador universitario. En todo caso, se habla de que la principal opción para delantero de la U sería Leonardo Castro, colombiano, que juega en Millonarios y que tiene contrato con Millonarios todavía todo el próximo año, pero que tiene una cláusula de salida en diciembre de este 2024. La U sé que ya le ha ofrecido, ya se le ha ofrecido, ya ha hecho una propuesta ya formal, que el jugador está estudiando, y por su parte su actual club también seguramente le hará algún tipo de mejora. Veamos cómo se resuelve este tema y veamos si es que Leonardo Castro continúa en Millonarios o termina uniéndose a las filas de Universitario de Deportes. Tenemos por aquí también el comentario. Carlos García también nos dice: Serna y Carrillo están destacando en Brasil. Sí, es cierto, Carlos. Serna, como decía, fue el que hizo el gol de la victoria para Fluminense y que lo salvó de la baja. Los últimos 2 partidos de Fluminense ha ganado con gol de Serna, y Carrillo se ha vuelto un jugador clave en este Corinthians, que pasó de jugar la baja a llegar a clasificar para Copa Sudamericana. Tenemos aquí también el comentario de Víctor Cornejo. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víctor nos dice: hola Sergio, ¿cómo estás? Antes que todo, quería saludar a Pedrito por su cumpleaños, justo un 8 de diciembre. Recordado por todos los aliancistas. Es cierto, ayer fue cumpleaños de Pedro, 8 de diciembre. Sí, un hincha de la U cumple un 8 de diciembre. Que esas casualidades de la vida, ¿no? Ayer vi la entrevista de Franco en Enfocados y de verdad muy divertido. Y lo que quedó claro es que Alianza volverá a sus raíces. Y por último, un abrazo al cielo a todos los que fallecieron el 8 de diciembre. Siempre estarán en nuestros corazones. Saludos desde Miami. Saludos para ti, Víctor. Sí, es cierto, ayer se presentó, ayer fue liberado el video de este programa donde apareció Franco Navarro entrevistado por Jefferson Farfán y Roberto Guisasola. Muy entretenida la entrevista, muy divertida, sí, pero está claro que el mensaje de Alianza es el ADN aliancista para este 2025, ¿no? Recuperar justamente ese ADN aliancista que se había perdido durante los últimos años, y esta vez se está recurriendo a contar con gente de la casa, ¿no? Franco Navarro, que si bien no se formó en Alianza Lima, sí pasó por las divisiones menores, no jugó, digamos, en Alianza, tuvo un paso breve por alguna división menor, terminó su carrera así en el club íntimo, fue director de Alianza y fue un hincha declarado de Alianza Lima toda la vida, ¿no? Wilmar Valencia sí es un hombre aliancista y que está encargado del tema de las divisiones menores, y en este caso se habló que ya se ha incorporado al club también para trabajar en menores Carlos Fernández, jugador nacido en Alianza, jugador que defendió durante varios años al club aliancista, luego pasó a jugar también en la San Martín y hoy está encargado de trabajar con menores también. Así que poco a poco se está recuperando ese ADN aliancista del cual se ha venido hablando. Ricardo Fernández Martínez nos dice: este ya lo vimos, justamente hablaba sobre lo de Barcos y Guerrero, que suman 82 años. Armando Requena nos dice: los estudiantes de periodismo, sobre todo los de investigación, deberían enfocarse en buscar la verdad de lo que pasó aquel 8 de diciembre de 1987. Increíble, 40 años y todo impune, nadie dice nada, todo oculto, no hay una verdad oficial. Ojo que allí está involucrado, una de nuestras Fuerzas Armadas, todo muy sospechoso. Sí, Armando, definitivamente nunca se aclaró el tema, hubieron muchos rumores, hubieron mucha información que nunca llegó a aclararse. Solo hubo un sobreviviente que hoy vive fuera del país, al cual algunos medios, algunas personas intentaron contactar sin mayor éxito, pero esa verdad, ojalá, como dices tú, que en algún momento salga a la luz y que se conozca todo lo que ocurrió a fondo, porque yo creo que
los deudos de quienes fallecieron ese fatídico accidente se lo merecen. Lo mínimo que se merecen, creo yo. Después tenemos el comentario de Enrique Zúñiga, que nos dice justamente: buenas tardes, señores de Evasión. Hoy día por la tarde, en un programa de TV, Uribe indicó que ya tuvo el acercamiento, justo lo que comentábamos, con la FPF. Los panelistas del programa adelantaron que entre hoy y mañana ya estaría siendo presentado como el nuevo director deportivo de la FPF, el cargo que tendría Oblitas. Yo creo que si Uribe se ha lanzado a dar este comentario es porque no solo hay un acercamiento, sino que el tema está avanzado. Así que sí, es muy probable que en cuestión de horas este tema se aclare y de repente tendremos al Diamante como nuevo director deportivo de la federación. Cuestión seguramente de horas y de días. Bueno, amigos, vamos a una pequeña pausa, nuestra segunda pausa, y volvemos en minutos con Segundo Tiempo, un programa de hinchas para hinchas. Qué buen rinto me he descargado. Finalmente, es hora de hacer algo más emocionante con tu celular. Descarga la app Betano y disfruta de la acción futbolística con un bono de bienvenida hasta 500 soles. Betano, el juego comienza ahora. Solo para mayores de 18. Juega con responsabilidad. De Segundo Tiempo, volvemos aquí. Este es un programa de hinchas para hinchas y como les habíamos dicho, este fin de semana comenzó por fin la Liga Peruana de Vóley, luego de los inconvenientes y las diferencias que se habían dado el fin de semana anterior y que impidieron que el campeonato iniciara como correspondía, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, se dieron los partidos entre sábado y domingo y, como os decía, los favoritos fueron los ganadores. Todos los partidos, los 6 partidos, se definieron por 3-0. Entonces, Regatas Lima le ganó a Golba Latino, Rebasa Costa le ganó a Chirco, el Sportivo Italiano, Alianza Lima le ganó al nuevo inquilino, al Atlético Atenea, Géminis le ganó a Tupac Amaru, Universidad San Martín le ganó a Huanca y Universitario le ganó a Deportivo Soan. Como les digo, todos los resultados de los ganadores fue 3-0 a favor. ¿Qué podemos decir de esta primera fecha? Se ve que todavía los equipos están recién iniciando, se ve que todavía falta afiatar algunas circunstancias en cuanto a la parte física, a la parte deportiva. Hay refuerzos que han llegado y que todavía tienen que acoplarse, algunas lesiones de último minuto y seguramente esto con el devenir de las fechas, este fin de semana hay nueva fecha y de ahí me parece que el campeonato ya entra en para hasta la primera semana de enero y seguramente ya en enero veremos el real potencial de los equipos, pero por ahora ya se van sumando puntos y los favoritos seguramente se van a ir posicionando dentro de las primeras posiciones para que lleguen a esa etapa final de definición y podamos conocer hacia abril, probablemente o mayo, quién será el campeón de la temporada 2024-2025. Como les mencionaba, lo más particular, lo más polémico dentro de ya todo lo polémico que viene siendo este inicio de campeonato fue el conocer que el director técnico de la Universidad San Martín de Porres, el señor Vinicius Gamino, lo vimos dirigir el partido del domingo, el partido del sábado, perdón, el partido de ayer fue, el segundo partido del día de ayer, pese a que había sido suspendido en la final, en una de las 3 finales del campeonato anterior, ¿no? Él y el director técnico de Alianza Lima, Rafael Petri, recibieron una suspensión de 3 meses efectiva, es decir, no eran 3 meses calendarios, sino eran 3 meses de que no podían dirigir en la Liga Peruana de Vóley. Y entonces surgía la curiosidad, ¿no? Si estaba suspendido. Y de hecho, Alianza Lima decidió desvincular a su técnico Rafael Petri, puesto que durante 3 meses no podía contar con él. Y teniendo en cuenta que el campeonato dura aproximadamente 4 o poco más de 4 meses, no tenía mucho sentido mantener a un entrenador que
no podía dirigir, no podía estar en banca de suplentes durante casi el 70-80% del campeonato. Por eso es que decidieron dejar de contar con los servicios del señor Petri y contrataron al nuevo director técnico, al director técnico actual, el señor Paulo Milagre, brasilero también. Sin embargo, en el caso de San Martín decidieron mantener a Vinicius Gamino, y la explicación que conocemos es que Vinicius Gamino fue inscrito por la San Martín como director técnico de menores. Al haber dirigido a las menores de la San Martín durante 3 meses, ya cumplió su sanción. Y entonces por eso está habilitado para dirigir ahora en la Liga Peruana de Vóley. Sí, o sea, suena risible si quieren, suena extraño, suena como, denle el calificativo que ustedes quieran. Parece que en el fútbol no es la Federación de Fútbol no es la única que hace cosas extrañas, ¿no? Parece que la Federación de Vóley también no quiere quedarse atrás, le quiere seguir los pasos. Ya lo conocíamos esto, ya lo veíamos viviendo desde el momento en cómo se inició esta liga de esa manera tan complicada, tan irregular. Ahora tenemos entonces esto, ¿no? A ver, si esta posibilidad existía, ¿por qué no fue informada abiertamente? ¿Por qué la prensa? ¿Por qué los medios? ¿Por qué nadie sabía que esto se podía hacer? ¿Por qué solo lo pudo hacer una de las partes y no las dos? ¿Por qué estaría de alguna manera contraviniéndose al reglamento? Porque la sanción dice claramente no poder dirigir en la Liga Superior de Vóley, la Liga Peruana de Vóley. El torneo de menores está considerado dentro de la Liga de Vóley. Bueno, hay varias respuestas que tiene que dar el presidente de la federación, el señor Gino Vegas, en los próximos días, porque seguramente van a haber reclamos al respecto, con toda justicia, creo yo, porque esta es una situación totalmente fuera de sitio, me parece, ¿no? Okay. Cabe incluso pensar, pues, que es... yo creo que podríamos utilizar la palabra trampa y no estaría mal dicha, no estaría mal utilizada. Creo que no sería exagerada, porque sencillamente hay una jugada ahí de por medio que no me parece la más correcta, no me parece lo más justa, y creo que es algo, como digo, que tiene que aclararse sin duda alguna. Justamente tenemos aquí el comentario de Carlos García referido a esto, que nos dice: Vinicius y la Federación de Vóley hicieron trampa. El DT estaba castigado y dicen dirigir a los juveniles cumplió su castigo. Bueno, pues sí, es lo mismo que opinamos aquí, Carlos. Definitivamente es totalmente irregular, me parece, esta situación. Tendrá que darse seguramente las explicaciones correspondientes el señor Vegas y veremos qué es lo que ocurre, veremos qué es lo que dice, veremos cómo justifica esto, pero de antemano pienso yo que esto va a traer cola y no se va a quedar ahí. Y yo creo que todos los equipos tendrán el derecho desde ya de presentar algún tipo de reclamo que podría perjudicar, creo yo, al equipo de la San Martín. Antes de irnos, ya nos faltan un par de minutos, quiero incluir los comentarios que por aquí se nos habían quedado. El caso de Raúl Delgado nos dice: se me cayó Uribe. Bueno, ¿por qué? Porque dice que ninguna persona seria puede trabajar con el señor Agustín Merino. Bueno, aquí lo escribo de otra manera. Entiendo, sí, es complicada la situación, ¿no? La federación lamentablemente no tiene la mejor imagen en este momento y probablemente es válido pensar que toda persona que acepte un cargo de esta federación, con esta presidencia, con este directorio, no termina manteniendo su mejor imagen. Pero bueno, es lo que pareciera que se está dando. Como digo, en las próximas horas vamos a conocer si es que realmente se confirma esta noticia de que Julio César Uribe es el nuevo director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, y en base a eso ya empezaremos a hablar de lo que decide para el bien de la selección. Bueno, amigos, eso es todo conmigo por esta tarde. Ha sido un gusto estar aquí con ustedes, compartir con ustedes, intercambiar ideas, y ya nos estamos viendo mañana.
Quédense en sintonía que a continuación viene Ovación Edición Central. Eso es todo conmigo. Muy buenas noches.